Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. De acuerdo a la investigación titulada La revolución de la cocaína en Venezuela, elaborada por Inside Crime, un centro de pensamiento dedicado al estudio, investigación y análisis del crimen organizado en América Latina, Venezuela podría sumarse a Colombia, Perú y Bolivia como una de las principales naciones productoras de cocaína. Jeremy McDermott, codirector de Inside Crime, dijo que el cambio gradual en la forma en la que se maneja el narcotráfico en Venezuela inició con la alianza del expresidente Hugo Chávez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y aunque el investigador admite que es complejo precisar el número de hectáreas sembradas en el país, afirma que la situación se presenta en varios estados fronterizos. Hoy tenemos el sistema de producción de cocaína de Colombia replicado en Venezuela. Hemos confirmado la presencia de las plantaciones de coca de tamaño industrial, tanto en Zulia como en Apure. Y hemos encontrado algo de coca en Táchira y Amazonas. El cultivo de coca aún está en sus inicios en Venezuela, pero las condiciones están ahí y el comercio está floreciendo. McDermott añadió que en los últimos años, los bajos salarios han propiciado la corrupción y han llevado a funcionarios, entre ellos militares y políticos de todo tipo, a buscar fuentes de ingresos. El crimen organizado y el narcotráfico proporcionan parte de ese dinero. Todos necesitan dinero para hacer campaña para un cargo o para administrar sus feudos políticos. El tráfico de drogas se convirtió en una gran fuente de ingresos para muchos de ellos. No obstante, en varias ocasiones el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha informado sobre planes para combatir el narcotráfico. Esta semana, la Fuerza Armada Nacional anunció la ampliación de operaciones para destruir pistas clandestinas de grupos a los que califican como Tancol, terroristas armados narcotraficantes de Colombia, que aseguran son infiltrados por la oligarquía colombiana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En un avión de la DEA fue trasladado a los Estados Unidos alias Otoniel, luego de que el Consejo de Estado levantara las medidas cautelares emitidas el viernes 29 de abril con las que había suspendido el proceso de extradición. El alto tribunal no aceptó una acción de tutela instaurada por un grupo de víctimas con la que pretendían frenar su envío a los Estados Unidos, donde 3 cortes federales lo requieren por cargos de narcotráfico, homicidio, lavado de activos y portación de armas. El presidente Iván Duque se refirió a la extradición. Ha sido extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Este delincuente es solamente comparable con Pablo Escobar. No solamente se trata del narcotraficante más peligroso del mundo, sino de un asesino de líderes sociales, abusador de niños, asesino de policías y uno de los más peligrosos criminales del planeta. Entre tanto, para Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuro, quien trabaja con víctimas del conflicto armado, la extradición de Otoniel frustra el anhelo de las víctimas de conocer la verdad y ser reparadas. Una negación completa para la verdad después de haber dado cerca de 63 nombres de funcionarios, de políticos, de miembros de la fuerza pública. Allí lo que están tapando es eso, porque en Estados Unidos el interés principal son los temas de narcotráfico, de rutas, de dineros. Sin embargo, el presidente Duque aclaró que una vez Otoniel cumpla su condena en Estados Unidos, deberá retornar a Colombia para responder ante la justicia por delitos de narcotráfico, asesinatos, extorsiones, reclutamiento y abuso de menores, homicidio múltiple agravado, secuestro y concierto para delinquir. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el Frente Sandinista, mantiene su arremetida contra las organizaciones de la sociedad civil y canceló la personería jurídica de 50 organizaciones no gubernamentales, elevando así a 144 la cantidad de asociaciones anuladas por el gobierno en lo que va de 2022. El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, encargado de presentar la iniciativa de decreto de cancelación, acusó a las organizaciones sociales de incumplir la ley. Estas cancelaciones que por primera vez se da, creo, en la Asamblea Nacional un número de 50 asociaciones que no quieren cumplir con la ley,
que quieren violentar la ley 977. Entre las 50 organizaciones ahora ilegalizadas se encuentra la Asociación Civil Instituto Histórico Centroamericano, que fungía como un centro de investigación periodística, reflexión, análisis, comunicación y acción social. También la Fundación 10 del canal televisivo 10, que brindaba apoyo a personas de escasos recursos en diversos ámbitos, y el programa feminista La Corriente, con una extensa trayectoria en educación y acompañamiento de mujeres. La socióloga María Teresa Blandón, directora del programa feminista La Corriente, analizó en entrevista con La Voz de América el impacto de estas cancelaciones. Tiene unos impactos devastadores, tomando en cuenta que el Estado tiene una presencia muy débil con los sectores más discriminados y más vulnerables del país. El Ministerio de Gobernación acusa a estas organizaciones de incumplimiento a 3 legislaciones: la Ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro o Ley 147, la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua o Ley 606 y la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o Ley 977. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró en un testimonio que presentó ante el Subcomité de Seguridad Nacional del Comité de Asignaciones del Senado que la administración Biden está enfrentando el tema de la inmigración de forma responsable y coordinada, aunque se negó a identificar la situación como un problema y prefirió llamarlo un desafío. Mayorkas fue duramente cuestionado por senadores, tanto republicanos como demócratas, e insistió en defender la política del gobierno. El objetivo de esta administración, y se ha articulado públicamente muchas veces, es construir vías seguras, ordenadas y legales para que las personas accedan a las leyes de inmigración que ha aprobado el Congreso, no interponerse en los puertos de entrada y no tomar el peligroso viaje. Paralelamente, el secretario Mayorkas continuó su esfuerzo por convencer a los legisladores de que el nuevo grupo de trabajo diseñado por su departamento, denominado Junta de Gobernanza de la Desinformación, tiene el objetivo de reunir a los expertos de todo el departamento para garantizar un trabajo continuo y combatir la desinformación, y que se realice de una manera que no infrinja la ley, aunque admitió que el anuncio del grupo no se había manejado de manera ideal. Un grupo de legisladores criticó la medida, afirmando en una carta que la creación de la Junta parece redoblar los esfuerzos en el abuso continuo por parte de la administración de los dólares de los contribuyentes y los poderes del gobierno federal para atacar a los estadounidenses que no están de acuerdo con sus políticas, difamándolos como extremistas y perpetradores de desinformación y mala información. Mayorkas defendió la situación, advirtiendo que su departamento está profundamente comprometido a hacer todo su trabajo de una manera que proteja la libertad de expresión, los derechos civiles, las libertades civiles y la privacidad de los estadounidenses. Pese a las fuertes críticas, el secretario Mayorkas no dio indicios de que estuviera dispuesto a disolver este nuevo organismo que creó supuestamente para manejar una información uniforme y creíble para, según insistió, apoyar los esfuerzos del gobierno para detener la migración irregular. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Los medios de comunicación en Argentina se han expandido a paso firme en los últimos 20 años, a pesar de las presiones del Estado, el poder político y las corporaciones económicas que siguen limitando la libertad de expresión, pero con un nuevo componente que ha ganado espacio como las redes sociales, donde los pequeños medios no están condicionados. Esa es la advertencia del licenciado Diego Landi, ex subgerente y editor del portal America24.com. Creo que muchos grandes medios se ven favorecidos por procesos de concentración de audiencias y de mejor participación en las tortas publicitarias. Eso genera dos cosas. Por un lado, tienen más espalda económica, pero también en cierto sentido más dependencia económica de anunciantes o sponsors. Esto puede interferir muchas veces en la libertad de expresión del periodista, que puede tener ciertas restricciones al momento de pronunciarse ante determinados protagonistas, grupos políticos, empresas o instituciones. Eso veo que sigue pasando en las grandes redacciones. Por otro lado, están los medios más pequeños, sin duda, y esto hay que verlo como algo positivo y democratizador de los medios digitales y de las redes sociales. Hoy las universidades, institutos y academias tienen el gran desafío de formar a los
los nuevos periodistas de la era digital, según afirma el licenciado Santiago Albarracín, director de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, y remarca que esto significa un gran cambio en el paradigma de la educación. Mediante los textos, mediante los audios, mediante las imágenes, sino también poder combinar todo eso con herramientas de interactividad que también establecen nuevos vínculos con las audiencias. Son audiencias que pasivas ya no tienen nada, que también son exigentes y que también tienen a disposición la posibilidad de poder encontrarse con otras fuentes que estimulan también la competencia por generar información de calidad. Podríamos estar yendo hacia un lugar peligroso si las universidades nos cerramos. En tanto, la licenciada Jessica Ferradas, directiva del Foro Argentino de Periodistas, advierte que existe un gran peligro para el ejercicio de la libertad de prensa y la función de los nuevos comunicadores, porque el entretenimiento y la espectacularización han ganado terreno sobre la verdad y la información verificada. Todas esas posibilidades de periodismo no deben olvidarse algo fundamental y que tiene que ver con el rol social del periodista. No somos empleados de Google, que está muy bien y que en muchos casos a medios los debe ayudar a que le vaya muy bien en su economía. Nosotros tenemos que ponderar el oficio desde el lugar que lo convoca y que es dar a conocer lo que nos rodea y lo que merece tener conocimiento como realidad pública. Si no, vamos a hacer entretenimiento. Entonces llamemos a las cosas por su nombre. Pero a la larga nos damos cuenta que hay muchos más títulos colgados en paredes que periodistas universitarios ejerciendo cargos en los medios. También es necesario profundizar la legislación sobre la materia y hasta incentivar el autocontrol profesional y social sobre los materiales publicados, ya que las fake news o noticias falsas y las operaciones de prensa ponen en jaque los principios básicos de la actividad profesional, como remarca el magíster Damián Profeta, consultor en comunicación y periodista ambiental. Yo creo que el verdadero cambio pasa porque estos medios de autopublicación masiva, como las redes sociales, le dieron a las personas comunes un nuevo espacio público online, donde pueden expresarse con herramientas y alcance potencial nunca visto antes. Hoy una persona es un medio. No hay que dejar de mencionar que todavía hay desafíos y problemas concretos, como el hostigamiento, el acoso, que son moneda corriente de las redes, donde se aprovecha cierto anonimato, cierta idea del anonimato, y eso se vuelve una amenaza. También está todo el tema, ¿no?, de las fake news, la circulación de información falsa o engañosa, y no hay casi filtros en estos espacios también, ¿no? Eso es un tema a trabajar también de los profesionales de la comunicación, porque ese trabajo podría revalorizar a los medios como espacio de información confiable. La Fundación LED confirmó que en 2021 aumentaron los casos en los que trabajadores, medios de prensa y ciudadanos en general han visto restringido su derecho a la libertad de expresión o al acceso a la información pública. Hubo 308 casos, 39 más con relación al 2020, y destacó el aumento de conflictividad que se verifica año tras año en el ámbito de Internet, lugar donde se detectaron ataques directos o hackeos a medios digitales o monitoreos de opinión ciudadana en redes sociales e iniciativas parlamentarias para regular contenidos en Internet. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina. Ecuador debate el proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación, que pretende regresar los derechos de los ciudadanos, medios de comunicación y periodistas para expresar sus ideas sin ser perseguidos y hostigados por el gobierno. Para los periodistas, el año 2013 representó un tiempo de oscuridad, en el que con ley en mano se castigaba el pensar distinto, con cárcel, multas y amenaza de cierre de medios de comunicación. Hoy, 9 años después de la llamada Ley Mordaza, las cosas han cambiado. Ya se puede hablar con libertad. Los periodistas han asumido los cambios tecnológicos y los han incorporado a su trabajo diario. Camila Villacrés, encargada de transformación digital del canal de televisión Ecuavisa, en diálogo con La Voz de América, señala cuál es el desafío de los periodistas en la actualidad. Ser multimedios. Tener la capacidad de formarnos, de hacer radio, de hacer prensa, de hacer televisión, escribir bien para que puedas tener esa presencia también en video
Entonces, porque ahora con el periodismo tuvo que migrar a las nuevas plataformas, a Instagram, a Facebook, a las redes sociales principalmente. Las nuevas generaciones de periodistas están comprometidas con las nuevas tecnologías. Deben conocerlas a fondo y allí la clave es contrastar la información, pues existe un mar de contenidos que llegan desde diferentes fuentes. El trabajo es abundante, debe ser inmediato y al mismo tiempo creíble. Pero, ¿un solo periodista puede hacer todo? Camila Villacrés responde. Bueno, yo creo que la clave para eso es tener un buen equipo bien planteado, principalmente como una redacción tradicional, pero enfocada en lo digital. Tener los community managers, nos encargamos de ver las redes sociales, tenemos un periodista, esto de tener un equipo, ¿no? La academia está formando estudiantes que desarrollen periodismo inmersivo y fragmentado por varios tipos de audiencia, sin perder de vista las bases del periodismo clásico que tienen que ver con la información verificada, contrastada y transparente. Actualmente los catedráticos quieren que sus alumnos experimenten con la tecnología, pero también que cumplan con los parámetros de brindar contenidos con valor agregado, es decir, trabajar en el periodismo de la revolución de la verdad, que es aquel que se está aplicando en los países con regímenes autoritarios y donde un periodista que tiene un celular genera información verídica. Daniel Luengo, profesor de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito, expresa. Y si tú, como periodista, tienes un criterio responsable de cómo hacerlo en el momento correcto, esta revolución de la verdad va a hacer que en cuestión de segundos se vea y se refleja qué es la verdad. Esta revolución de la verdad, que tiene un título que podría cambiarse, va a seguir sucediendo, al punto donde muchas decisiones van a ser tomadas por algoritmos, por el tema de que nosotros somos muy subjetivos, ¿no? Pero los algoritmos podrían llevarnos hacia algo más evolucionado como la redacción de noticias realizada por robots, como ya ocurre en algunos medios de comunicación de países desarrollados. En Ecuador, la academia propone la implementación de laboratorios narrativos, donde se reúnen varios periodistas para analizar y desarrollar contenidos con temáticas variadas, usando testimoniales y llevando historias a las plataformas digitales, haciendo periodismo colaborativo. Daniel Luengo enfatiza. Una gran puerta para el periodismo, ¿no? Porque estos laboratorios narrativos nos permiten a nosotros realmente comprender qué me hace falta aprender a nivel educacional, porque siempre hace falta la autocrítica, la educación, y qué me hace falta para crecer como profesional. Y en estos laboratorios están haciendo productos periodísticos increíbles, lindísimos. Hoy los periodistas encuentran un nicho de desarrollo profesional en las redes sociales, donde crean contenidos para públicos específicos y se forman las comunidades que interactúan y también aportan para la base informativa de las noticias que se comparten. Daniela Romero, estudiante de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito, está dedicada al periodismo deportivo y su contenido se consume en TikTok y comenta. En TikTok puedes crear una comunidad en donde se dirigen solo a tu cuenta para saber alguna información. Por ejemplo, yo subo información deportiva y empiezas a tener credibilidad, que creo que es muy importante también en esta plataforma, porque confían en ti de que tú das buena información y certera, más no te estás inventando algo. Los periodistas actualmente deben ser multimedios y aliados de las nuevas tecnologías para que los oyentes, televidentes y lectores puedan recibir información verificada que salga de fuentes creíbles. Así se podrá impulsar más leyes que respalden la libertad de prensa. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Esta mañana se ha confirmado el peor de los presagios, y es que las fuerzas rusas accedieron al complejo siderúrgico de Azovstal en la ciudad sitiada de Mariupol, al sureste de Ucrania, y escenario de intensos combates a medida que las tropas del Kremlin tratan de capturar el último foco de resistencia en esta ciudad, formado por más de 1.000 soldados ucranianos que permanecen atrincherados en la acería, negándose a la rendición. Sin embargo, en la fábrica también continúan atrapados centenares de civiles que se mantienen a la
espera de ser evacuados luego de que algunos ya hayan logrado escapar en días anteriores gracias al operativo conjunto gestionado por la Organización de las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Según señalan las autoridades ucranianas, todavía permanecen bajo refugio unos 200 civiles, entre los cuales habría 30 niños. Y ante la actual inestabilidad, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha solicitado la colaboración del máximo representante de la ONU. Estamos negociando y esperamos seguir rescatando gente de Azovstal, de Mariupol. Todavía hay civiles, mujeres, niños. Para salvarlos necesitamos continuar con el silencio y la parte ucraniana está lista para proporcionarlo. En las condiciones actuales no podemos usar equipos especiales. Todo se hace manualmente, pero creemos que saldrá bien. Hablé hoy con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre lo que ya sucedió y lo que aún tenemos que hacer para salvar a los residentes de Mariupol y los defensores de la ciudad. Sin embargo, el gobierno ruso ha anunciado la apertura de un corredor humanitario para evacuar la planta desde hoy hasta el sábado y niega que sus tropas hayan accedido a la fábrica. Una información que contrasta con las denuncias de las autoridades ucranianas que aseguran se continúan registrando ataques de las fuerzas rusas sobre la siderúrgica. Paralelamente, en el ámbito internacional, Polonia y Suecia patrocinan hoy una conferencia de donantes en Varsovia para recaudar fondos que se destinarán a la asistencia humanitaria para Ucrania, con la esperanza de reconstruir una nación que ha quedado reducida a escombros y donde millones de personas han tenido que huir fuera de sus fronteras ante el temor de ser alcanzados por las tropas invasoras del presidente Vladimir Putin. En tanto, la primera dama estadounidense Jill Biden se prepara para emprender un viaje a Rumanía y a Eslovaquia para reunirse esta semana con algunos de los refugiados ucranianos que huyeron de la guerra. Esta visita europea que realiza en solitario coincidirá con el Día de la Madre en Estados Unidos, que se celebra este domingo. Una jornada especial en la que la primera dama acompañará a madres e hijos ucranianos que se vieron obligados a abandonar su país de origen y también con familias estadounidenses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. La Unión Europea toma un gran paso este miércoles para debilitar la capacidad del presidente Vladimir Putin de financiar la guerra en Ucrania, proponiendo un embargo total sobre las importaciones de petróleo ruso en los próximos 6 meses y de productos de petróleo refinado para fin de año. De adoptarse la propuesta, sería el paso más contundente del bloque para apoyar a Ucrania y poner fin a su dependencia de los combustibles fósiles rusos. Nos aseguraremos de eliminar gradualmente el petróleo ruso de manera ordenada, de manera que nos permita a nosotros y a nuestros socios asegurar rutas de suministro alternativas y al mismo tiempo tener mucho cuidado de minimizar el impacto en el mercado global. La propuesta aún debe ser aprobada unánimemente por los 27 estados que integran la UE. Hungría lidera las objeciones a este embargo y anunció un veto a la medida. Además, se podría anunciar esta semana una nueva ronda de sanciones contra Rusia y apoyo militar a Moldavia, el vecino ucraniano, que podría ser un nuevo posible frente del conflicto. Entre tanto, Moscú intensifica los ataques con misiles en toda Ucrania, especialmente en centros de transporte y centrales eléctricas. Es la señal más reciente de que el Kremlin intenta restringir el flujo de armas y suministros a los campos de batalla en el este, justo cuando los países occidentales están aumentando el arsenal de Ucrania y no excluyen nuevas sanciones contra Moscú. Con respecto a las sanciones adicionales, siempre estamos abiertos a sanciones adicionales. Y he estado en consulta. Hablaré con los miembros del G7 esta semana sobre lo que vamos a hacer y lo que no haremos. En Mariupol, las fuerzas rusas se preparan para un desfile y retiran los escombros y los cuerpos en las calles. La ciudad portuaria destrozada está destinada a ser un centro de celebraciones el 9 de mayo, que es el día de la victoria en Rusia. Al abordar la especulación de que el presidente ruso Vladimir Putin podría usar este día para declarar oficialmente la guerra a Ucrania, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que esto no tiene sentido. Jacopo Luzzi, Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.